vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa, que empieza la función. Hey, Rey Rayitos, viajeros del son, noticias, música, pura conexión, preguntas y risas que te hacen volar. Sube el volumen que vamos a arrancar. Con Adrián Muñiz, la onda es real, entrevistas, historias, todo fenomenal. Rayitos al aire, vibra celestial, radio infinito te hace soñar. Así que súbete al ritmo sin fin. Radio infinito, aquí te vas a divertir. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Hola, muy buenas tardes, mis queridos rayitos viajeros, ¿cómo están? Nos comunicamos hoy desde Radio Infinito a través de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión, porque hoy tenemos a un invitado completamente de lujo que viene a platicarnos sobre su trayectoria, sobre sus actividades, porque la comunicación tiene el poder de informar, inspirar y transformar realidades. Hoy tenemos el gusto de conversar con una persona que ha dedicado su trayectoria tanto a la formación de nuevas generaciones de comunicación
como al desarrollo de proyectos periodísticos y culturales en nuestro estado. Nos acompaña el maestro Luis Lailson. Bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Muchas gracias por la invitación. Gracias y por estar aquí, que por cierto es coordinador de la licenciatura en Ciencias de Comunicación de La Salle Pachuca, ¿correcto? Así es. Y director del medio de comunicación Melómano. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por abrir este espacio de diálogo. No, muchas gracias por la invitación. También agradezco mucho justo este espacio, que podamos platicar y pues que sea algo que pueda serle de utilidad a los jóvenes, sobre todo los interesados en estudiar comunicación. ¿Quién es Luis Lailson fuera de las aulas y de los medios de comunicación? Pues soy papá también, Okay. Soy esposo y soy hijo y también hermano. Entonces, soy un hombre que le gusta estar con su familia, soy un hombre muy hogareño, muy de casa, pero pues también todo el tiempo me la paso trabajando. Siempre estoy inventando más cosas que hacer. Además, también hago community management. Siempre tengo una escuela de música. Entonces, de hecho, de ahí vengo de allá. Entonces, siempre me estoy moviendo, siempre estoy haciendo cosas y siempre estoy buscando qué más crear y con qué más aportar a la sociedad. ¿Y cómo nace la pasión por comunicar? La pasión por comunicar empieza, me parece que en la prepa, un poco, cuando decidí la carrera. Originalmente, esa es una historia que ya conté por otro lado, pero originalmente yo quería estudiar biología marina. Ok. Pero más bien lo que me llamaba la atención es el surfismo. O sea, yo quería como ser surfista y como que biología marina era como el pretexto perfecto para irme a vivir a la playa, donde hubiera olas y esas cosas, ¿no? Pero después, pensándolo con más detenimiento y un poco más objetivamente, dije, pues, ¿qué es a lo que me quiero dedicar realmente en toda mi vida? Y los medios de comunicación siempre me llamaron la atención, específicamente el cine. Entonces, la opción más cercana y viable fue comunicación y entré a estudiar justamente en La Salle Pachuca, de donde ahora soy el jefe de carrera de la licenciatura que estudié, de mi alma mater. Entonces, entré ahí. Y ya dentro de la carrera empecé a encontrar otras ramas de la comunicación que a lo mejor no son tan obvias o no son tan evidentes. Muchos de los que estudiamos comunicación, quiero pensar que sobre todo en mi generación, era entrar a los medios de comunicación. Me parece que hoy las nuevas generaciones interesadas en la comunicación se enfocan más justo en las redes sociales, en ser influencer. Ya no es necesario como depender de un medio de comunicación grande, ¿no? Pero en mis tiempos era como eso, ¿no? Era como pues, salir en la tele y hacer programas de radio. Y de pronto justo estudiando ya comunicación, tuve la materia de radio y me encantó. O sea, me gustó mucho más que tele, por ejemplo. Y de ahí surgió justamente, también en la carrera, justamente ahí surgió la semillita de melómano, que ya he egresado, ya después de varias cosas que pasan en mi vida, incluso ya casado, tuve la oportunidad de empezar a hacer radio. Me invitaron a un programa de radio en una estación de radio en línea. Y de ahí dije, oigan, ¿y si tengo mi propio programa? Y ya me dijo, a ver, pues échanos tu propuesta y así. Y entonces ya propuse Melómano, pero justo la idea y el concepto de Melómano surgió como un proyecto escolar. Ok. ¿Y hubo algún momento que marcara definitivamente el paso para tu vocación profesional? ¿Algún momento en específico? No, pues me parece que justo esto que te cuento, ¿no? La idea de querer estudiar cine. Porque también justamente me tocó el boom de lo que llamaron nuevo cine mexicano, que es cuando surgen como estas joyas de la dirección de cinematográfica mexicana como Iñárritu y Cuarón y todos ellos. Es justamente cuando estaban haciendo sus pininos de cine en México, específicamente Amores Perros, a mí me impactó muchísimo. Y justo dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero hacer ese tipo de cosas. Y de hecho ya tiempo después, también ya egresado, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en guión cinematográfico con Guillermo Arriaga, que es justamente el que escribió Amores Perros. Entonces ahí fue como justo esa coyuntura fue cuando dije, no, sí, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer. Y la verdad es que no me equivoqué, no me arrepiento un solo segundo de haber estudiado comunicación. Y eso es lo más importante, porque cuando uno estudia lo que quiere, cuando le apasiona lo que estudia, entonces ya deja de ser trabajo y se convierte en una pasión. Si Exacto. pudiera hablar con Luis, el que era estudiante de comunicación, ¿qué consejo le daría? Creo que justo eso, que no dudara, que no tuviera miedo, que no, pues eso, que no postergara algunas cosas, porque la verdad es que sí, no cambiaría nada de cómo pasaron las cosas, pero sí le diría, no tengas miedo, lo vas a disfrutar muchísimo, es algo que te va a encantar y vas a encontrar
Porque justo como te decía, cuando entré, pues todavía como no tenía el panorama completo, yo decía, bueno, cine mientras comunicación y ya después me voy enfocando a cine, porque así era como el tema, ¿no? Era como mi plan. Pero justo eso, no tengas miedo porque la comunicación es súper amplia, hay mucho donde puedes trabajar y aparte lo vas a hacer bien. Entonces, creo que eso le diría, solamente que entrara con mucha más confianza y más decidido de, pues de que lo que iba a encontrar, ¿no? Que va a encontrar lo que le va a gustar. Perfecto. Y hoy estamos en una época en la que es muy fácil comunicar, Ujú. pero no quiere decir que todos sepamos comunicar. Sí. Y habría también que hacer un poco la diferencia entre comunicar e informar. ¿Estamos en una época buena para la comunicación o mala para la comunicación? Esa es una excelente pregunta porque de hecho me parece, tengo esta percepción de que muchos de mis alumnos y sobre todo como prospectos a estudiar comunicación justamente tienen esta duda de si realmente hace falta estudiar comunicación para comunicar cuando vemos las redes sociales plagadas de personajes, de influencers que no son el perfil, pero que tienen esta facilidad. Lo que quisiera decirles a esos alumnos o a esos estudiantes es que sí se requiere preparación, que no es tan fácil como parece, digamos que del otro lado de las pantallas, en el celular parece que es fácil y no lo es. Y me parece que justamente en este momento, después de este boom de influencers, creo que justamente están empezando a caer estas piezas, ¿no? Donde hay muchos que se hicieron muy virales sin la preparación y que ahora están pagando el precio, ¿no? Y que ahora ya están diciendo algo que no debieron de haber dicho, están teniendo una actitud que pudieron haber controlado, están mandando mensajes equivocados y termina en la famosa cultura de la funa, ¿no? Entonces, creo que justamente está este momento en la comunicación del mundo en donde queda claro, ves cómo si tienes que estudiar, ves cómo si tienes que tener una preparación y cómo no es tan fácil como pudiera aparentar, porque una cosa es la facilidad de palabra, una cosa es el carisma, que a lo mejor para eso sí no se estudia, ¿no? Pero todo lo que hay detrás, la estrategia de, por ejemplo, de crear un personal branding, de tener un guión bien escrito, de pensar en las consecuencias que puede tener un mensaje ante determinado público, estudiar a tu audiencia, todo eso requiere teoría, requiere estudios, requiere preparación y justo queda manifiesto esto. No sé si más o menos por ahí va. Sí, sí, claro. Y yo tengo una pregunta que tal vez por acá me va a colgar la producción, porque acabamos de ver un ejemplo pues lo tengo que decir, porque con quien es con la presidenta, que manda a decir, no veas al televisor. Sí. Y ahí mi pregunta es, ¿tendrá asesores de comunicación? Porque justamente estos son los errores de comunicación que uno podría decir, bueno, no necesito a nadie del medio de la comunicación porque yo me estoy expresando. Pero ahí viene justo el error, como tú lo comentas, de, bueno, es que ya tienes un cargo público, ya no puedes decir ciertas cosas, Claro. ya tu opinión no es personal, ya tu opinión tiene el respaldo o estás hablando a nombre de toda una institución y creo que es justamente por ahí también va lo que va, ¿no? Claro, exacto. Justamente también cuando estudias comunicación, pues entiendes que hay todo un esquema de comunicación, hay procesos y hay algo que se llama emisor y algo que se llama receptor y cuando el emisor tiene un contexto, también hay algo que se llama contexto dentro de este mismo esquema de comunicación y el contexto cambia, el contexto social cambia. Entonces, cuando dentro del contexto el comunicador o el emisor está representando a una mayoría o genera un círculo de influencia que le pasa a influencers y a líderes políticos, a conductores de televisión, a figuras públicas, ya no puedes opinar desde tu propia perspectiva. Por supuesto que todos tenemos libertad de expresión, pero cuando estás representando a una nación, entonces tienes que pensar 2 o 3 veces cómo debe salir ese mensaje. Ahora, también me parece que en este contexto, justamente, si hay un error de comunicación porque quizás se debió de haber comunicado de manera distinta, pero también hay que como aprender a interpretarlo porque también está del otro lado, también como receptor, también hay que aprender justamente a decodificar esos mensajes y también me parece que por un lado hay también un grupo que pues podría ser digamos que detractor de la imagen de la presidenta que obviamente aprovecha estos huecos en la comunicación para también alterarla y entonces decir una cosa que en realidad no se dijo, porque no es como una censura, sino más bien fue como un consejo, ¿no? Yo sugiero por esto que está pasando, ¿no? O por este tipo de mensajes que a lo mejor hablarían un poco también como de higiene intelectual, ¿no? Es así como
vean otras cosas. Pero no se dijo así, ¿me explico? Sí, claro. Pero también, pues otros, de nuevo, otros grupos, pues aprovechan esos huecos para moldear, no quiere decir que lo alteran, pero más bien lo moldean a su conveniencia y entonces generan este ruido que termina siendo un mensaje cierto, ¿no? Claro, y cómo distinguir justamente en esa parte la información de calidad en una época donde estamos en sobreinformación y en sobremedios de comunicación, ¿no? Porque antes, pues, nos comunicábamos a través del periódico, escuchábamos la radio justamente, que eran las emisoras fuertes, podemos mencionar miles y miles de cadenas que eran el Radio Cristal, ahorita está Radio Lobo, bueno, ya no es Radio Lobo, ya es La Comadre, o sea, Sí, y no, que eran las infinidad. estaciones que eran líderes en opinión, Ujú, ¿no? eso. Hoy, ¿cómo podemos distinguir esa información en la época de la sobreinformación? Porque justamente puse de ejemplo el video de la presidenta porque está sacado de contexto, menciona nada más esa parte, o sea, hay muchas cosas que, ¿cómo podemos distinguir nosotros o cómo nos ayuda la comunicación a distinguirlo? Exacto, justamente los que estudiamos comunicación también una de nuestras labores es justamente analizar todo ese tipo de aspectos, digamos que circundantes de la comunicación y de un mensaje en específico. Y sí, precisamente esta nueva generación, como te decía, mi generación todavía teníamos esta idea esta figura de líder de opinión. Y generalmente estos líderes de opinión o eran personas reconocidas en el ámbito público y político o bien figuras públicas pero de los medios de comunicación. Pero ya la nueva generación, de hecho ahorita no es algo que esté ocurriendo, sino que ya pasó, de hecho pasó en México, ocurrió en esa transición en el periodo de Peña Nieto, algo que se llamó como la crisis de los líderes de opinión. ¿Qué es lo que pasó? La gente simplemente les dejó de creer. Y incluso televisoras tan fuertes como Televisa y TV Azteca tuvieron que hacer ahí una renovación de sus comunicadores estrella que formaban parte de la élite informativa del país y que la gente les creía y simplemente tuvieron que, digamos que, separarlos de las cámaras y buscar nuevos rostros porque la gente simplemente les dejó de creer. Y ese estigma sigue hasta la fecha. Yo no, hablando justamente de TV Azteca, también hablando de Televisa, digamos que ya tienen un estigma, pero no es algo local, no es algo del país, es un fenómeno que se repitió en todos lados del mundo, o sea, es algo social y que justamente tiene que ver con el surgimiento y más bien como la época dorada de las redes sociales, donde ahora ya me voy a regresar un poco. Sí. No es nuevo, o sea, pasó también cuando estaba el periódico, todo el mundo le creía al periódico y luego surge la radio y la gente le deja de creer al periódico, dice, no, en el periódico no dan la cara, quién sabe quién es, nada más escriben y no sabemos, en el radio los escucho y les creo. Y luego surge la televisión y dicen, en el radio no dan la cara, no sabemos quiénes son, les pagan, los paga el gobierno, la tele me dan la cara y yo les creo porque los veo. Y luego surgen las redes sociales y pasa exactamente lo mismo. De nuevo es algo cultural y es un fenómeno social que se ha repetido constantemente. Entonces, lo que sucedió es, surgen las redes sociales y como este fenómeno que se ha repetido en generación tras generaciones, ya no le creo a la tele, me mienten, el gobierno les paga, están manipulados. En las redes sociales es gente verdadera, es gente real, es gente que dice lo que quiere y que nadie les está dictando, no le están dando línea. Y entonces la gente le cree ciegamente a las redes sociales, que nada nos dice que en las redes sociales también nos mienten, ¿no? Y que nada nos asegura que alguien en redes sociales también puede estar pagado, también puede ser alguien que tenga línea editorial y que no necesariamente lo que nos está diciendo, incluso es aún más riesgoso algo en redes sociales que esté manipulado que en los medios de comunicación. En los medios de comunicación puede estar manipulado, pero por lo menos está decidido desde un entorno institucional mucho más amplio, ¿no? Y que probablemente tengan un plan, ¿no? Mucho más grande de lo que pudiera tener un influencer. Pero, de nuevo, nada nos lo asegura, pero las nuevas generaciones le van a creer mucho más a alguien en redes sociales que se muestre como un ciudadano como ellos, a alguien que salga en un periódico, en una revista, en un canal de televisión. ¿Cuáles son los desafíos éticos a los cuales se enfrenta hoy la comunicación?
Claro, creo que eso es lo más importante y lo que hay que desarrollar y tratar de generar hoy en día en los estudiantes de comunicación, justamente esa gran responsabilidad que tienen al estar frente a una cámara, al tener un micrófono, al tener una pluma y escribir en un medio de comunicación, es una responsabilidad enorme que justamente la ética y la moral tienen que estar por encima de todas las cosas, porque no es solamente tu opinión, como decíamos hace ratito, no es que yo tengo libertad de expresión y puedo decir lo que yo quiera, sí, pero cuando lo haces ante un medio de comunicación o lo haces con la finalidad de informar a los demás, de hacer un bien, ese tendría que ser el deber ser de un comunicador, ¿no? Hacer un bien a la sociedad. La misión de un reportero, de un periodista, de un comunicador es llevar la verdad a la gente, de llevar la verdad al pueblo. Entonces, si esa misión la trastornas con un fin personal o con beneficio solamente para cierto grupo, para cierto sector, entonces ahí se ve nublado y estás atentando contra tu propia ética, incluso de nuevo, podría ser incluso hasta un daño moral, ¿no? Entonces justamente tener cuidado de por qué decirlo, cuándo decirlo y si hace falta decirlo. ¿Cómo el comunicólogo o la comunicóloga deja de lado su opinión personal para decir la verdad? Porque ahí entraríamos en una cuestión tal vez hasta más filosófica de si la verdad es Totalmente. relativa, si es absoluta. Exacto. Pero entonces el comunicólogo tiene que dejar de lado su pensamiento personal para objetivizar la información. Pues creo que más bien tendría que desarrollar de manera muy fina el pensamiento crítico Ok. y que desde luego no, como seres humanos y como ciudadanos no siempre vamos a estar de acuerdo con todo, pero justamente este pensamiento crítico te ayuda a decir, ¿vale la pena decirlo? Esto está en contra de lo que yo creo. Y entonces a lo mejor estás trabajando para un medio de comunicación, este medio de comunicación te está indicando que digas una cosa de cierta manera, pero ya entra tu ética, tu pensamiento crítico y lo mejor que puedes hacer es, ¿sabes qué? No puedo prestarme a esto, yo no puedo decir esto o no puedo dar mi cara y jugar con mi, no sé, con mi credibilidad ante algo que realmente no creo. Hay muchas personas, y de nuevo se ha hecho siempre, que ceden a esto, no dicen, bueno, pues es la chamba, es lo que me toca, es lo que dice el jefe, y pues a informarlo como dice, ¿no? Y ya después, pues se arrepienten, ya después dicen, ya después cuando ya no trabajan o se deslindan de ese medio de comunicación, resulta que no es que yo nunca quise decir eso, es que la vez que yo sabía que no era cierto, pero pues ahí está justamente esta doble moral donde pues lo mejor que puedes hacer como un comunicador es, si no estás de acuerdo con una idea, y tampoco estás seguro de qué es lo opuesto o lo contrario también sea correcto, lo mejor es guardar silencio, ¿no? Hasta estar realmente seguro de lo que estás diciendo. Porque en comunicación la forma es fondo, Claro, exacto. ¿no? O sea, no solamente es decir lo que voy a decir, sino cómo lo voy a decir. Exacto, ese es súper importante que justamente el ejemplo que mencionabas de la presidenta, justamente lo que ocurrió fue la forma, ¿no? O sea, lo que quería decir no era lo que se está interpretando, pero lo dijo mal. O sea, el tipo de palabras que utilizas, el contexto en el cual lo dices, puede alterar por completo la percepción que se tiene de un mensaje y se presta a que se moldee, se juegue, se acomode a conveniencia de unos u otros. Y es que estamos trabajando con una de las capacidades cerebrales más importantes del ser humano, que es la interpretación. Y Exacto. ahí juega hasta cuando mandamos un mensaje de WhatsApp, híjole, es que estaba enojado, híjole, es que me está gritando, y la otra persona lo escribió completamente normal y uno es el que interpreta el mensaje de diferentes maneras. Exacto. ¿Cómo controlamos eso como comunicadores? Exacto, justamente por eso entra otra parte importante de la comunicación que es el estudio de la audiencia. E incluso hoy en día se pueden hacer incluso estudios casi psicológicos de manera masiva y esto es gracias a algoritmos. Entonces tenemos la información, esto que se llama la Big Data, de cómo se comportan nuestros, no sé, radioescuchas o los visitantes de una página web o los usuarios de una determinada red social y podemos así ir determinando más o menos cómo reaccionan ante un estímulo u otro. Que también aquí entra mucho en juego la situación de yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretas. Sin embargo, como un comunicador experto, tienes que prever. Entonces, tomas una estrategia, digamos que
preventiva, donde, a ver, vamos a elegir muy bien las palabras, tenemos que mandar este comunicado que puede ser incómodo, hay que pensarlo súper bien, hay que elegir las palabras correctas para minimizar, nada nos quita que alguien lo va a malinterpretar, ¿no? Pero minimizar al máximo el riesgo de que sea malinterpretado, adelantándonos a cómo lo va a percibir las personas, cómo lo va a percibir el público al que se lo voy a dirigir. Entonces es todo un estudio, toda una estrategia que, de nuevo, como te decía hace ratito, los influencers generalmente no lo hacen, ¿no? Se les hace padre, se les hace chistoso, lo sueltan y luego tienen dos doritos después, tienen que salir pidiendo disculpas, tienen que aclarar la situación. No lo quise decir así porque justamente no lo previeron, no hicieron una estrategia previa a un mensaje. Y ahí, pues, antes de ir a un corte comercial, tenemos miles de ejemplos, tenemos al Chicharito, tenemos a Julián Álvarez, que fue vetado, tenemos a Cristian Nodal, tenemos un buen de ejemplos que no fue mucho lo que dijeron, sino la forma, el medio y el momento, en el que lo dijeron. Así es. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más a esto que es Radio Infinito. No te despegues, porque continuamos. Lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Los martes a las 5 de la tarde. Ven, acércate un poco más y déjame llevarte a un lugar donde todo es posible. Con Tony. No todo lo natural es puro, pero hay algo que nace en silencio, lejos del ruido, y no necesita explicarse. Denso, dorado, irresistible. No es lo que pruebas, es lo que permanece. Orgánica, certificada, real, Apinatura. Un espacio para hablar, debatir y compartir ideas de interés jurídico. Los lunes, a las 6 de la tarde. Frecuencia Jurídica, con Genaro García. Pues estamos de vuelta, mis queridos rayitos viajeros, y estamos hablando justamente de la comunicación aquí desde Radio Infinito. Y hablando un poco más sobre precisamente la comunicación y qué distingue a la carrera de comunicación de La Salle Pachuca. Algo que me encanta de la carrera de comunicación en La Salle es que tiene un plan de estudios muy completo, donde compagina la parte práctica, donde los alumnos aprenden evidentemente todas las partes, digamos que técnicas de la comunicación, conectar, utilizar una cámara, hacer guiones, grabar, editar, los softwares especializados para la postproducción,
toda esta parte, digamos que técnica, pero también lo que lo que aprecio mucho de la carrera de comunicación en La Salle es precisamente que también le da la suficiente fuerza a la parte teórica, que justamente es este lag que te digo que no tienen las nuevas personas que están dedicando a la comunicación, que les falta esta parte teórica, entender cómo funciona la comunicación, cómo funcionan los procesos, cómo estas estrategias pueden ayudar a entender mejor a tu audiencia, a construir mensajes más efectivos, a prever, porque si no tienes la teoría, no sabes que muchas de estas cosas, o sea, todos estos ejemplos que tú me mencionas, que ocurren, muchas veces cuando los veo digo, claro, pues si hubiera sabido la teoría de Maslow, hubiera entendido que pues por ahí no iba, porque se ha comprobado desde hace décadas, ¿no? Entonces, precisamente creo que lo que ayuda mucho a los egresados de La Salle es que tenemos digamos que este back de teoría, de estrategia y aparte la parte humanista, ¿no? De entender que la comunicación, como otras ciencias y como otras carreras, trabajamos con personas, trabajamos con seres humanos y que justamente nuestras acciones afectan al resto y que lo que tú puedes hacer o decidir es parte, sobre todo como un comunicador, es parte de una comunidad y esa comunidad se puede ver afectada o beneficiada con lo que tú haces o dices. Entonces creo que esa parte de la parte humanista, la teoría, la estrategia, que aparte está compaginada con toda esta parte tecnológica o técnica, es lo que hace a los egresados de comunicación como unos profesionistas como bastante integrales. ¿Cuáles son las habilidades que se consideran indispensables para el comunicador del futuro? Depende de a qué área se quieran enfocar, porque la comunicación es súper amplia, pero evidentemente tienen que tener pensamiento crítico, eso es indispensable. Tener esta parte de la ética y la moral como muy claras, tener esta brújula moral muy bien establecida, porque eso te ayuda como ser humano y como profesionista. También tener habilidades de comunicación básica como lenguaje corporal, o sea, entender cómo funciona tu cuerpo, o sea, el lenguaje corporal, utilizar un bagaje cultural como muy importante. Creo que un comunicador tiene que estar informado, tienes que entender cómo lo que ocurre en tu entorno, tienes que saberlo. No tanto que te vayas a dedicar a ser periodista, por ejemplo, pero tienes que saber qué está pasando en tu entorno. Un buen comunicador tiene que entender su entorno, tiene que conocerlo y tiene que estar informado. No pueden llegar, a un comunicador no le pueden llegar a contar las cosas así de, oye, ¿cómo? No sé, tienes que saberlo, ¿no? Porque pues es parte de tu día a día y de nuevo eso altera tu profesión de facto, ¿no? Si estás trabajando para cualquier cosa, o sea, estás trabajando en una agencia de publicidad, tienes que saber lo que está ocurriendo, porque eso te ayuda a tomar mejores decisiones y de nuevo es imperdonable para un comunicador que no esté informado. Y pues bueno, me parece que básicamente eso, ¿no? Obviamente la redacción, ortografía, que es algo que a ustedes les atañe bastante, redacción, ortografía, la gramática, todos estos elementos ayudan muchísimo. Tener un lenguaje amplio ayuda muchísimo porque son como, siempre les pongo a mis alumnos como el ejemplo de piezas de Lego. O sea, si tú tienes que construir un mensaje, piensa que las palabras son piezas de Lego y el mensaje es un castillo. Mientras más piezas tengas, más probabilidades. Obviamente está por otro lado el talento, la creatividad y todo esto, ¿no? Pero mientras más piezas de Lego tengas, más posibilidades vas a tener de construir un mejor castillo, ¿no? Porque tienes más herramientas, tienes más piezas. Entonces, mientras más palabras conozcas, más probabilidades tienes de generar un mejor mensaje, ¿no? Un mensaje mucho más elocuente, mucho más preciso, que justamente no se confunda con otro, porque siempre hay una palabra, ustedes lo saben, ¿no? Siempre hay una palabra mucho Sí. más precisa para decir lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, si la conoces, úsala. ¿Y cuál es uno de los mitos que hay acerca de la comunicación que pudiéramos desmentir? Un mito de la comunicación. Uno de ellos es que todos somos extrovertidos. Creo que no, eso es un mito. Hay muchos comunicadores que no necesariamente se sienten cómodos frente a cámara o en un micrófono. Tengo alumnos talentosísimos que prefieren estar detrás de cámara, ¿no? Que prefieren la producción, que prefieren elegir
dónde poner las cámaras, iluminar, escribir guiones, y son talentosísimos y no se sienten cómodos estando del otro lado, no estando frente a cámara. A lo mejor ahí los exponemos un poco, se sienten pues eso, expuestos, ¿no? Entonces ese sería un primer mito, ¿no? Que no todos somos extrovertidos. Y en estos tiempos en donde lidera las inteligencias artificiales, ¿cuál es el papel del comunicador? Digo, porque hoy pareciera como que ya se le pueden dar las indicaciones a la inteligencia artificial y hazme un mapa de brandeo y que sigas mi misma estilo y ocupa mi misma paleta de colores. ¿Cuál es el desafío al que se enfrentan los comunicadores? Sí, justamente creo que ese es el desafío de esta nueva generación de comunicadores. Te puedo decir que, por ejemplo, a mi generación, que yo, por ejemplo, fui la primera generación de egresados de La Salle, nuestro reto era convencer a las empresas que necesitaban a alguien que estudió comunicación para ciertos puestos, ¿no? Porque todavía en ese momento la carrera no era tan popular, y entonces muchos decían, yo la publicidad, esa la hace mi primo, ¿no? Los mensajes, eso los escribe, pues acá mi compadre, ¿no? El logo y la estrategia de imagen me la desarrollaron pues, unos vecinos, ¿no? Entonces, como que, y también había muchos comunicadores que justamente como no existía la carrera, tenían otros perfiles, los que daban las noticias, eran abogados, eran licenciados en otras materias, incluso médicos, o sea, de otros perfiles, que eran los que tenían, digamos coto de poder en los medios de comunicación grandes. Y el reto fue, pues, convencer que, bueno, pero también hay gente que ya estudió para eso, ¿no? Que su formación, muchos de ellos empezaron como oficio, ¿no? O sea, que lo empezaron viendo, ¿no? Empezaron, pues es que mi papá daba las noticias, yo también doy las noticias, entonces fui aprendiendo el oficio, o yo manejaba las cámaras y así fui entendiendo cómo se da un noticiario, ¿no? Y cuando egresan las primeras generaciones de comunicólogos, o de comunicadores más bien, pues ese es el primer reto. Ahora creo que el reto es como casi invertido, ¿no? No cualquiera puede hacer comunicación, necesitas a alguien que haya estudiado, y justamente el reto de esta generación es con la inteligencia artificial, porque parece que, bueno, ¿para qué le pago a alguien si lo puede hacer con inteligencia artificial? O también, ¿por qué pagarle tanto si le da 3 clics y la inteligencia artificial se lo da? Pero creo que justamente lo que hay que demostrar, esta nueva generación de comunicadores, lo que hay que demostrar es que está el talento, el criterio y la estrategia, la teoría, eso que te digo que la inteligencia artificial no te puede dar. Entonces esos nuevos comunicadores no tienen que tenerle miedo a la inteligencia artificial, pero la tienen que utilizar como una herramienta, no un sustituto de su talento, de su creatividad, de su escritura, porque no, digamos que se están traicionando a sí mismos, pero se vale totalmente usarla para apoyarse, para hacer el trabajo más rápido, para entregar mejores resultados, para ser más eficiente. Para eso, la inteligencia artificial es eso, es una herramienta, pero precisamente es eso, es artificial. Parece inteligente, pero no lo es, ¿no? Es lo mismo, si les decía a mis alumnos, o sea, si yo les dijera que les voy a dar una hamburguesa de carne artificial, ustedes saben que no es carne, ¿no? Entonces, aunque sepa carne, se vea como carne, no es carne. ¿Por qué asumen que la inteligencia artificial es más inteligente que ustedes? Parece inteligente, pero no lo es, ¿no? Entonces, los inteligentes son ustedes. Mientras mejores prompts generes, mejores resultados vas a tener. Y creo que los trabajos hoy en día van a estar abiertos a las personas que sepan utilizar de mejor manera la inteligencia artificial. Ni los que le tienen miedo, ni los que se sustituyen a sí mismos con la inteligencia artificial, ¿no? Y justo en esa parte cabe la pregunta, porque hablábamos de creatividad y de habilidades, ¿no? ¿Son requisitos sine qua non para poder estudiar, o las puedo ir desarrollando conforme voy estudiando? También creo, eso es muy buena pregunta, porque me parece que también ese es otro mito, ¿no? Que para ser comunicador tienes que ser creativo, y que la creatividad es una característica con la que se nace, y creo que la creatividad se puede desarrollar. Creo que la creatividad es una habilidad cognitiva que se desarrolla y que también puede ser muy creativo. De hecho, hagamos un ejercicio, ¿no? O sea, pensemos cómo jugábamos de niños. O sea, de niños podríamos tener una caja, y esa caja se convertía en un cohete, en un coche, en una casa, y nuestra imaginación no tenía límite. Conforme vamos creciendo, si no desarrollamos o seguimos trabajando o ejercitando esa imaginación, esa creatividad, digamos que se va atrofiando y después ves solo una caja, ¿no?
Entonces creo que lo mismo pasa con los estudiantes que deciden entrar a la carrera de comunicación, es justamente eso. Igual dices, es que no soy creativo, la puedes desarrollar, o sea, puedes trabajarla, es un músculo, ¿no? Entonces puedes irlo desarrollando, puedes irla trabajando y despertando y descubres que tienes mucha imaginación, que tienes mucha creatividad, y creo que también pasa mucho con las personas que escriben. A veces dices, es que no tengo buenas ideas. Explórate, o sea, busca en tu mente, dedícale tiempo y se puede desarrollar, lo puedes crear. Creo que la creatividad justo es una habilidad que todos tenemos, es una característica humana que justamente nos distingue de los robots y que lo único que tenemos que hacer es desarrollarla, ejercitarla. ¿Cuál es el error más común que cometen los jóvenes cuando entran a estudiar comunicación? Creo que un error muy común es esperar ser famoso y querer solamente, o sea, de nuevo, eso pasaba en mi generación, yo quiero salir en las telenovelas, quiero ser conductor de Televisa, y pues obviamente la gran mayoría no lo logramos, ¿no? Entonces ahí se puede generar una pequeña frustración, y lo mismo creo que ahora ocurre con estas nuevas generaciones de quiero ser influencer, y de pronto entonces entran, cuál es la diferencia? Que antes digamos que la culpa se le echaba al sistema, ¿no? Es así, es que es súper difícil, es que hay que tocar puertas, es que tuve que hacer casting en el CEA y no me quedé porque dependía de alguien más. Pero creo que ahora digamos que el gran reto que tienen los nuevos chavos es que las redes sociales nos generan la ilusión de que depende de nosotros. Es decir, no dependes de nadie más que de ti. O sea, si no pegas, si no eres viral, si tu canal no está generando las vistas, es por ti, ¿no? O sea, porque tú estás haciendo algo mal, y no es siempre eso, a lo mejor no estás utilizando la estrategia correcta, a lo mejor no estás llegando al público, no estás enfocándote al público que deberías, porque pues hay público para todo. Entonces creo que uno de los grandes retos es eso, ¿no? Distinguir que no depende de ellos, que no es un requisito indispensable, y que para ser un buen comunicador no necesariamente tienes que ser influencer, famoso y tener 20,000 seguidores. Para ser un buen comunicador, para hacer las cosas bien y para que seas un profesionista súper valioso y que se peleen las empresas por tenerte, no necesariamente tienes que ser influencer, ¿no? No necesariamente tienes que tener un chorro de números en redes sociales para tu valía. Pero creo que estas nuevas generaciones, sobre todo los que tienen perfil de comunicación, como que tienen esa como espinita así de, pues es que, ¿cómo no voy a tener muchos seguidores, no? Si estudié eso. Y creo que no va por ahí, que suelten un poco esa digamos que, pues esa percepción o esa ilusión, digamos que necesariamente tienen que ser famosos, porque no es así. ¿Sería también parte de la culpa de la sociedad? Porque, digo, hoy vemos a más empresas no contratando expertos, sino contratando influencers. Hoy vemos gimnasios contratando influencers fitness. Hoy vemos al médico que se hizo viral en TikTok, en Instagram, claro, en redes sociales, y ya no le creo al médico de consulta, sino le creo a lo que dice un líder de opinión que no necesariamente puede no ser médico, o el abogado, y ya ni siquiera voy con... Claro. O sea, ¿tendrá también culpa la sociedad en esta parte? Absolutamente, absolutamente. Creo que justamente estamos en un periodo en el que la credibilidad se le está dando a los números en redes sociales. Que eso, justo lo que decías, ¿no? O sea, el médico con más vistas y con más seguidores no necesariamente es el mejor. De hecho, probablemente mejores médicos no tengan el tiempo para estar haciendo contenido en redes sociales, ¿no? El que te va a operar mejor, el que te va a dar mejores resultados, no necesariamente está... O, bueno, de hecho, probablemente no tenga tiempo para estar creando contenido y haciendo TikToks, ¿no? Entonces, creo que se juega mucho con esta idea, pero pues es que ahora en todos lados, o sea, hasta allá hay cafés o restaurantes que parece que en lugar de hacer entrevistas de trabajo hacen casting, ¿no? Porque el mesero tiene que también actuar y tiene que bailar y tiene que hacer lip sync y tiene que hacer contenido para redes sociales, porque es ahí donde se está vendiendo. Y hay muchas cuentas de restaurantes y muchos grandes ejemplos que justamente se están haciendo virales y que salieron de la bancarrota gracias a que los meseros son muy graciosos y que la gente va como si fueran artistas, van al café para ver si sí es cierto que la chava que sale en los TikToks te atiende. Y para tomarte una foto con la que originalmente era la mesera, pero ahora hay un ejemplo de que se llama, bueno, no voy a decir la marca, ¿no? Pero es un café en Chile que la chava incluso ya la contrataron como modelo para marcas grandes, y que empezó de mesera en ese café y llamó mucho la atención porque hacía bailecitos, porque hacía lip sync, hacía escenas en TikTok,
y levantó el café. ¿Qué pasa cuando ella se sale del café? Pues el café se queda así como... Ella era la imagen, era la marca del café. Y creo que ahora justamente está este parteaguas en la forma de hacer comunicación, donde pues ahora tus empleados tienen que ser también carismáticos, ¿no? Y eso genera como mucha presión social. Y hablando de medios de comunicación, ¿cómo nace Melómano? Ok, Melómano, te contaba al principio. Primero, el origen primario fue en la escuela, como un proyecto de la materia de radio. Creé un programa que era de soundtracks, de películas, porque mis dos pasiones, justo ya te contaba, el cine y la música, ¿no? Entonces las junté en un programa, pero ya de egresado, un alumno, bueno, exalumno, que ahora lo considero un gran amigo, me invitó como su padrino en un programa de radio, en una estación de radio en línea. Me invitó y yo ya tenía esa pasión de la radio, te digo, desde la escuela me encantaba y nunca me había aventado a hacer radio. Entonces, cuando me invitó, me sentí como pez en el agua, o sea, me sentí súper cómodo, dije, me gustó, ya me gustó, ¿no? Y entonces, saliendo de ahí con el productor, le dije, oye, ¿qué se tiene que hacer para tener un programa de radio? Y ella me dijo, pues, mándame tu propuesta. Le presenté primero la idea original, que era soundtracks, pero me dijo, hijo, ¿qué crees? Que ya hay un programa de música de cine, entonces busca otra opción. Y entonces me acordé que durante un periodo que estuve viviendo en Irlanda, que de hecho ya me casé, espero que mi esposa me esté viendo, saludos. En ese periodo me dio como una maña de en Facebook subir un ranking de canciones de lo que sea, ¿no? O les voy a poner 10 canciones que me gustan para hacer el quehacer, ¿no? Entonces ponía mis 10 canciones durante todo el día y así como que era como una forma de sentirme cerca con mis amigos de acá, que me comentaban, ay, sí, me gusta mucho, no sé qué. Entonces me acordé de esa idea y le dije, ¿qué tal si hago un ranking, pero así con un concepto cada día? Canciones para manejar, canciones para viajar, canciones para el verano, canciones para el gym, ¿no? Entonces empecé a hacer como este tipo de rankings y lo presenté, les gustó y pues hasta la fecha voy a cumplir 15 años el próximo año, 14 años haciendo Melómano. Qué padre, ya. ¿Se escucha rápido? Sí, se dice pero rápido. Fue un rato. No, ya es un ratote, ya es un ratote. ¿Cómo te gustaría ser recordado por tus estudiantes? Híjole, sí, me gustaría que, justo, creo que hace poquito justo del Día del Maestro, hice una publicación de cómo te impactan los alumnos, porque mucho se habla de cómo los maestros dejan huella en sus alumnos y que te recuerden y pero la publicación que hice fue justamente como la inversa, que muchas veces un alumno no se da cuenta de esas pequeñas huellitas que dejan en el corazón de un maestro, ¿no? Y que hay alumnos que dejan huella y que también te transforman, ¿no? Que te dan lecciones, que también como maestro aprendes muchas cosas. Entonces la publiqué y junté la mayor cantidad de fotos que tenía con alumnos desde que empecé a dar clases, que ya voy para 21 años dando clases. Entonces, lo que me movió mucho, y respondiendo a tu pregunta, es que muchos de esos alumnos me siguen recordando, ¿no? Y que me comentan y me dicen los mejores profesores que tuve. Por ahí me pusieron, si estudiaste comunicación y no te dio clases, Luis Lailson, no estudiaste comunicación. Y así, ¿no? Como varios comentarios que me hicieron, o sea, me llenan el alma porque ya, o sea, déjate de cómo quisiera que me recuerden, ya con que me recuerden, la verdad es que mi corazón está y la deuda está saldada, o sea, que aún se recuerden, porque muchos tienen muchos años, ¿no? Ya son papás, mamás, ya son profesionales que aparte también admiro mucho, son muchos de ellos ya, de nuevo, ya tienen una carrera súper sólida y además son unos fregones, y que se acuerden de mí y que digan, es gracias a usted, gracias a usted aprendí a amar la carrera, o gracias a usted me contagió la pasión por la comunicación. Eso paga estos años de docencia. Híjole, porque aparte estamos hablando de una de las cosas más difíciles. Yo voy a poner el ejemplo contrario, ¿no? Siempre tenemos ese maestro que nos hace odiar las carreras. Uh-huh. No voy a decir a nadie, pero todos sabemos y todos tenemos un maestro que nos hizo... Tú sabes quién eres. Todos tenemos ese maestro que nos hace dudar de si de verdad estamos hechos para esa carrera, pero qué padre que justamente te suceda lo contrario. La verdad es que te felicito demasiado, porque eso habla no solamente de tu compromiso, sino del amor que tienes por la carrera, porque una cosa es saber las cosas y otra cosa es saber enseñarlas. Sí. Entonces,
obviamente tenías que saberlo porque sabes comunicar. Sí, se ve, está muy mal que no. Hubiera estado un poquito raro que no. Pero de verdad te felicito Muchas demasiado. gracias, Ale. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más de esto que es Radio Infinito. No te despegues. ¡Continuamos! Cada piedeza cuenta una historia, hecha a mano, con dedicación y amor, única como quien la elige. Beteli, accesorios y arte. Hay símbolos que han trascendido el tiempo, historias que pocos comprenden. Los sábados, a las 3 de la tarde, descubre los misterios de la masonería. Un santuario íntimo, donde cada instante se vuelve eterno. Celebra el amor, la vida y los nuevos comienzos. Lotus Grill Experience. Un espacio para conversar, compartir y disfrutar un buen momento. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde. Un café con rocios. Cada piedeza cuenta una historia, hecha a mano, con dedicación y amor, única como quien la elige. Beteli, accesorios y arte. Hay símbolos que han trascendido el tiempo, historias que pocos comprenden. Los sábados, a las 3 de la tarde, descubre los misterios de la masonería. Un santuario íntimo, donde cada instante se vuelve eterno. Celebra el amor, la vida y los nuevos comienzos. Lotus Grill Experience. Un espacio para conversar, compartir y disfrutar un buen momento. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde. Un café con rocios. Cada piedeza. Pues estamos de vuelta, mis queridos rayitos viajeros, y lamentablemente todo lo que inicia tiene que terminar. Así es que te agradezco que hayas estado con nosotros hasta el final de esta emisión y pues vamos cerrando con algunas preguntitas. ¿Qué mensaje le compartiría a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la comunicación? Pues me gustaría decirles que los necesitamos, que es una profesión que no imaginan el gran impacto social que tiene. Todos los países del mundo, pero en México en particular, necesitamos gente que sepa comunicar, que tenga esta pasión por la información y que tenga este deber ser de la comunicación que te decía anteriormente, que es informar al pueblo, llevar la verdad, y porque un pueblo informado es un pueblo fuerte. Entonces, que tengan esa pasión, que lo hagan bien, que lo hagan con ética y que amen lo que hacen, y que la información no necesariamente tiene que ser de temas políticos o de cuestiones sociales específicamente, que ayuda muchísimo a hacer un buen guión, ayuda muchísimo tener una buena serie de televisión, tener una buena historia que contar y que pongan a México en alto, ¿no? Que necesitamos comunicadores que tengan algo que decir y que sepan decirlo y que ayuden a demás personas con intereses. Por ejemplo, yo no estoy peleado con los influencers, ¿no? Pero creo que necesitan alguien de comunicación detrás que los asesore, que los ayude a mejorar sus contenidos, que los ayude a curar sus comentarios, a curar su imagen, y que pues vayan con mayor certeza de que lo que están diciendo es lo correcto, ¿no? Entonces, los necesitamos, que se inscriban a la carrera si tienen esa espinita de hacer comunicación, de los medios masivos o de cualquier cuestión que tenga que ver con la comunicación, porque también está la comunicación organizacional. También en las empresas necesitamos muchísimas personas que ayuden a mantener una institución bien informada dentro y fuera de su ámbito, ¿no? Entonces, hay mucho de donde siempre cabe un comunicador, ¿no? En todos lados, en todas las empresas, en todos los sectores se necesita alguien que sepa comunicar y que tenga la carrera de comunicación, ¿no? Entonces, hay mucho campo de trabajo, que no tengan dudas de eso, porque a veces una de las grandes dudas es, ¿y si habrá chamba? Y sí hay, mucha, hay que saber buscar, pero sí hay, ¿no? Entonces, eso, que no lo duden, que se arriesguen, que tomen la decisión
y que estoy seguro que la van a disfrutar. Y sobre todo también un mensaje a todos los que requieren comunicadores y que muchas veces le confiamos el trabajo justo a la inteligencia artificial, al vecino que tiene muchísimos años de experiencia pero que no tiene nada de teoría, que entiendan que no solamente está en riesgo nuestro patrimonio, sino también nuestra seguridad jurídica, nuestra seguridad fiscal, económica, Claro. porque, híjole, una palabrita mal dicha sí, Claro. sí te puede tener repercusiones bastante serias. Y ha pasado desde los más altos sectores, ¿no? Un comercial mal pensado, mal planeado, con poca estrategia, termina arruinando empresas enormes, ¿no? Entonces, que consideren a gente de comunicación preparada para generar una estrategia y que les reduzca todas estas problemas que pudieran, o estas pequeños como lagunas en la comunicación o en la información se pueden resolver con gente que esté preparada. Entonces, que le den también, justo, que le den una oportunidad a los egresados de comunicación para hacer su comunicación. Es la gente que está preparada específicamente para esa función. Perfecto, maestro. ¿A quién le mandamos saludos? Le mandamos saludos a mi esposa, a mi mamá, que me está viendo también por acá manifestando el apoyo a través de redes sociales, y pues a todos mis exalumnos y alumnos que me estén viendo por ahí. Perfecto, nosotros le mandamos un saludo a Angélica Talía Rodríguez, felicidades Luis Lyson, gracias, le mandamos un corazoncito coreano. Mario Muñiz, saludos profe, un abrazo, gracias a Exalumno. Mario, exalumno por cierto. Exalumno. Citlali Salinas, buenas tardes, saludos, tema interesante, gracias Citlali. Alonso Adri también nos pone por acá, saludos al invitado. Se nota cuando se tiene la capacidad de conocimiento. Radio Infinito siempre con grandes invitados, como siempre. Gracias por compartir lo que saben con avances de la juventud. Gracias Alonso. Muchas gracias. Y por acá, Ericito CR, espero haberlo dicho bien. Felicidades Luis, gracias Ericito. Y por acá también tenemos los saludos, nos están mandando por acá los mensajes por WhatsApp. María Fernanda desde Tulancingo, saludos a todo el equipo, la entrevista está dejando mucho aprendizaje para quienes estudiamos comunicación, gracias María Fernanda. Tulancingo, terminación 9124. José Manuel desde Mineral La Reforma, terminación 6631, un gusto escucharlos. Muy interesantes reflexiones sobre el futuro de los medios de comunicación y la formación de los comunicadores. Gracias, José Manuel. Carla Hernández, desde Pachuca, terminación 2847. Excelente entrevista. Felicidades por abordar la comunicación desde una perspectiva tan humana. Saludos al maestro Luis Lyson. Gracias, Carla. Por acá también Alejandro García de Actopan, terminación 4508. Felicidades por el espacio. Qué importante escuchar experiencias reales de quienes forman a las nuevas generaciones. Lupita Ramírez desde Tizayuca, terminación 1186. Un saludo para el conductor y para el invitado. Excelente conversación, muy amena y muy interesante. Se nos fue el tema rápido. Gracias, Lupita. Es cierto, siempre cuando hablamos fluido se nos va el tema bastante, la hora bastante rápido. Ricardo Flores desde Ciudad Sagún, terminación 7725. Gracias por compartir este tipo de contenidos. Ojalá hubiera más espacios para hablar de comunicación y cultura. Es cierto, y esperemos que no sea la primera y la última vez que nos acompaña, maestro, que podamos hablar largo y tendido, porque la comunicación nos da para muchísimo. Nos da para mucho, y las veces que ustedes me inviten, yo vengo con mucho gusto. Gracias, maestro. Y por último, ¿dónde podemos seguir sus actividades? ¿Dónde puede seguir la gente el trabajo de Melómano y sus proyectos actuales? Ok, en Instagram me encuentran como Melómano Media, en Facebook Melómano-radio, en TikTok melómano.media, y también recuerden visitar la revista digital especializada en música melómano.com.mx. Ahí tenemos contenidos especializados en música que estoy seguro que les van a gustar. Perfecto, maestro. Y por último, yo siempre les pido a quienes vienen que nos regalen una frase de vida. Una frase que cuando la escuchen solo digan, solo la pudo haber dicho Luis Lyson, o representa completamente a Luis Lyson. Híjole, tendría que pensarla. Debería de tener una frase de vida, y me parece que ahorita no me viene nada a la mente. ¿Qué podría ser? Pues justo, bueno, uno de mis grandes como eslogans, sobre todo de Melómano, es que soy un apasionado de la música y que la adicción por la música es una adicción que no genera problemas, daños colaterales como algunas otras adicciones, que disfruten lo que hacen y que, bueno, pues podrá ser eso, ¿no? Dedíquense a algo que les apasione, porque no van a tener que trabajar un solo día de su vida. Perfecto, maestro, Podrá muchísimas ser. gracias. Un placer. Gracias a todos ustedes, mis queridos rayitos viajeros, por estar con nosotros. Yo me despido de ustedes no sin antes recordarles mi frase de vida. Recuerden que la disciplina
te lleva al éxito mucho, mucho antes que el talento. Les envío toda la luz desde mi ser y sobre todo hoy, antes de cerrar, le envío un abrazo al capitán Ortega por el sensible fallecimiento de su padre. Le enviamos nuestras condolencias y esperamos que el gran arquitecto del universo le envíe pronta resignación. Me despido de ustedes enviándoles toda la luz desde mi ser. Radio infinito, vibra sin fin, risas y flow, vamos a compartir. Rayitos al aire, siente la emoción, enciende tu chispa y empieza la función. Hey, de rayitos, viajeros del son, noticias, música